Hola, bienvenidos a esta sesión integrativa en que revisaremos los contenidos de la gestión de recursos humanos. Recordemos lo que vimos hasta ahora con respecto al ambiente externo y el ambiente interno que eran necesarios de analizar para poder desarrollar la misión y visión estratégica. Dentro del análisis externo vimos el entorno general mediante el análisis estratégico STEP modificado. Posteriormente nos enfocamos al análisis de la industria, donde estaban las 5 fuerzas de Porter. Con este análisis externo, posteriormente, entramos a desarrollar un análisis interno, tanto a nivel de actividades como recursos, para poder detectar y considerar cuáles son nuestras competencias centrales. Tanto los elementos externos como internos configuran la cultura organizacional, que es el significado compartido que los distintos estamentos y funcionarios tienen de esta y que distingue a una organización de otra. Todo esto tiene un impacto fundamental en el desempeño de la organización en su conjunto. ¿Qué es lo que viene ahora? Hecho el análisis externo e interno y habiendo configurado la misión y visión estratégica, pasar al nivel de formulación e implementación de esta. Para esto vamos a basarnos en las etapas de la administración clásica, las cuales son 4: planificar, organizar, dirigir y controlar. Y esto tanto en el área de recursos humanos, recursos físicos, procesos y económicos. Cómo las etapas de la administración se llevan a un nivel concreto en el recurso humano, con respecto a la planificación, definiendo a nivel estratégico y operacional cuál va a ser el componente y la forma del ciclo del recurso humano. En la organización, determinar la distribución y la dotación de los distintos estamentos. En el caso de la dirección, tener claridad de cuál es el liderazgo apropiado y los mecanismos de comunicación existentes. Y en la etapa de control, desarrollar elementos y políticas de mejora continua e indicadores de desempeño. Yendo a la formulación e implementación estratégica, un elemento relevante es el ciclo del recurso humano, que tiene como objetivo el lograr el mayor valor y fortalecer las ventajas competitivas, que comienza con el ingreso, tanto en un proceso de reclutamiento y selección, después lograr con un desempeño adecuado, basado en procesos de aprendizaje y compensaciones, fortalecer este valor y ventajas competitivas, y en caso de ser necesario, también evaluar los procesos de salida. Una pregunta importante que tenemos que hacernos es ver cómo influye la información y las intenciones de postular a las personas a nuestra organización, qué imagen general tienen de esta y qué atributos específicos del puesto. Esto, para el proceso de reclutamiento, va a generar una mayor o menor atracción, basado desde un punto de vista psicológico, cuál es el grado de seguridad, pertenencia y estima que puede obtener la persona o lograr la persona en el cargo al cual se está postulando. Ahora, en el proceso de selección, vemos que en la mayoría de las organizaciones existe un flujo de proceso estructurado, que parte con la recepción de los antecedentes de las solicitudes, una serie de entrevistas, pruebas tanto psicológicas, de habilidades médicas y una entrevista muchas veces final con el supervisor, terminando con la decisión de contratación. Como habíamos visto, un elemento relevante es en el proceso de selección cómo es la validez de los predictores, o sea, de qué manera
con las distintas pruebas que se pueden hacer, se predice de forma adecuada el comportamiento futuro del funcionario. Algunas características que se pueden medir con una entrevista de buena validez predictiva. Una es cuál es el calzo fit que tiene la persona con la organización, las características de personalidad, como por ejemplo afabilidad y estabilidad emocional, y también los conocimientos y habilidades específicas en el cargo. Siguiendo con el ciclo de recursos humanos, en el caso de la capacitación y el desarrollo, vemos que hay razones o puntos de presión que hacen necesario que éstas se ejecuten de forma continua. Hay rendimientos decrecientes a lo largo de la vida funcionaria, la legislación, nuevas tecnologías, rediseños del cargo. Todo esto hace que se requiera un análisis global del tipo de formación que se va a desarrollar. Ver desde el punto de vista organizacional cuál es el contexto, desde el punto de vista del cargo, en qué se necesita la capacitación y finalmente, a nivel de la persona, quién requiere la capacitación. Con todo esto podemos tener como resultado la detección clara de la necesidad de formación, a quién capacitar, cuál es el método, la frecuencia, qué tipo de capacitación se va a desarrollar y cómo se debe evaluar esta. Los beneficios y algunos de estos de la capacitación son la posibilidad de agilizar la toma de decisiones y soluciones al nivel operativo, reducir la tensión dentro del equipo de trabajo y permitir manejo de áreas de conflicto de mejor forma. También un buen proceso de capacitación alimenta la confianza, asertividad y el desarrollo del equipo de trabajo. Otro elemento del ciclo del recurso humano a considerar es la evaluación de desempeño, que tiene dos componentes. Uno, que es la evaluación misma, que permite identificar las necesidades de capacitación y desarrollo y ser también un aporte para decidir ascensos, transferencias y destituciones. Una buena evaluación permite también una buena gestión, basada en una retroalimentación sobre el desempeño actual y deseado, y también la definición de objetivos del funcionario, tanto en el corto, mediano y largo plazo. Es lo que se denomina administración por objetivos. Otro elemento del ciclo del recurso humano son las compensaciones, tanto monetarias como no monetarias. Dentro de esto, considerar que el objetivo de las compensaciones es garantizar la satisfacción del individuo por una parte y por otra, mantener y aumentar la capacidad competitiva de la organización, procurando con esto adquirir al personal más calificado, retener a los empleados actuales y por una parte garantizar la igualdad, tanto con un equilibrio interno de la organización como externo a esta. Finalmente, en el ciclo de recursos humanos tenemos la salida, ruptura laboral o rotación, la cual puede ser de dos formas, voluntaria o involuntaria. En el caso de la rotación voluntaria, esta se puede dar por dimisiones o renuncias o jubilaciones. Y en el caso de la involuntaria, por despido o reducción de plantilla. Dos elementos fundamentales a considerar que todo este proceso tiene que darse en un marco ético y de apoyo permanente a los distintos funcionarios. Esto señaliza no solamente a los funcionarios que se van, sino que también a los funcionarios que están ingresando y a los que están desempeñándose en la organización. Después de haber visto el ciclo de recursos humanos, otro elemento de la formulación e implementación corresponde a la definición de cargos y competencias y también al cálculo de la dotación y los requerimientos de una unidad en particular. Siguiendo con el análisis y evaluación de puestos, la primera fase corresponde a describir claramente las funciones y las características de estas. Posteriormente, determinar la igualdad interna, viendo cuál es el nivel de responsabilidad requerida, habilidad, esfuerzo, tanto físico como psicológico, y las condiciones del cargo. Hecho este análisis, se hace una evaluación de la igualdad externa, comparando los sueldos y las actividades con otras organizaciones para finalmente desarrollar este equilibrio entre el valor interno y externo, determinando cuál va a ser la compensación y el perfil final del cargo en el cual se está trabajando. Acá tenemos un ejemplo de una descripción de cargo, la cual comienza con una definición de la posición organizacional. Posteriormente, una síntesis de objetivos, definiendo misión, responsabilidad y funciones.
Después, un detalle de cuáles son los requerimientos que tiene, tanto a nivel de formación, experiencia, habilidades, cursos, competencias y las condiciones de trabajo. También se definen los recursos con los cuales va a contar y las relaciones que tendrá, tanto internas como externas, para finalmente hacer un detalle de las responsabilidades y los factores críticos de desempeño. Este es un ejemplo que uno ve en distintas organizaciones, tanto públicas como privadas. Como conclusión, podemos decir que la gestión de recursos humanos a nivel estratégico y operativo presenta múltiples desafíos, tanto del entorno como internos. La implementación y formulación estratégica requiere una mirada de todo el ciclo de recursos humanos. Y finalmente, que el rol de los equipos directivos es fundamental para el desarrollo de la organización. Muchas gracias, nos estamos en contacto y cualquier duda que tengan desde ya me la pueden hacer llegar vía mail o en las sesiones presenciales. Que tengan una muy buena jornada. Hasta luego.